Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos ya en el vídeo número 5 de esta colección de vídeos de trigonometría desde cero. Ahora vamos con un vídeo muy importante que son las relaciones trigonométricas fundamentales. Estas relaciones trigonométricas fundamentales nos van a ayudar a calcular una razón trigonométrica a partir de otras razones trigonométricas. Es decir, si me dan el seno del ángulo, yo podré calcular el coseno y luego la tangente y viceversa. Es decir, solamente con que me den una de las razones podré obtener el resto, es decir, las otras dos. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción teórica y luego vamos a resolver unos cuantos ejercicios, de los cuales tenéis aquí abajo en la descripción un PDF con los enunciados y los ejercicios resueltos, ¿vale? Para que podáis comprobar al hacerlo vosotros en casa si lo tenéis bien, si no lo tenéis mal, en qué os habéis equivocado, etc. Bien, vamos a comenzar ya con la introducción teórica. Relaciones trigonométricas hay muchas, es decir, hay muchas fórmulas que relacionan una razón trigonométrica con otra o con otras razones trigonométricas. Aquí vamos con las dos fundamentales que os las tenéis que marcar a fuego, que son estas dos, que es la que relaciona el seno con el coseno, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Vale? Esta relación fundamental es importantísima y, como digo, la tenéis que marcar a fuego. Esto y lo de que 2pi es igual a 360 grados, 2pi radianes es igual a 360 grados, es importantísimo para poder avanzar en trigonometría. Bien, esta es la igualdad fundamental. La otra igualdad fundamental que tenemos es la definición de la tangente de un ángulo alfa. La tangente de un ángulo alfa es el seno de alfa dividido por el coseno de alfa. Vamos a por el primer ejercicio, que nos dice que el seno de alfa es igual a 0,6 si lo que me están pidiendo es que saque el resto de razones trigonométricas, es decir, que calcule el coseno y que calcule la tangente. Bien, voy a partir de esta primera. Tengo que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que hago? Donde pone seno de alfa voy a poner 0,6, su valor. Sería 0,6 al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Simplemente lo que he hecho ha sido sustituir el seno de alfa por su valor. Ahora lo que hago es realizar esta operación. 0,6 al cuadrado va a ser 0,36 más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y ahora voy a despejar el coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,36, que esto es 0,64. Y ahí, como veis, lo que tengo es una ecuación de segundo grado incompleta. Para resolverla lo que hago es que el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,64. Y esto va a dar 0,8. Bien, va a dar 0,8, pero como es una raíz cuadrada, vamos a coger los dos signos, el positivo y el negativo. ¿Por qué tenemos que coger los dos signos? Porque el ángulo puede estar en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Es decir, el coseno, para que sea positivo, significa que el ángulo está en el primer cuadrante o en el cuarto. Y si es negativo, significa que está en el segundo o en el tercero. Y sigue cumpliendo la relación fundamental. Ahora vamos a calcular la tangente. Para calcular la tangente utilizaría la ecuación número 2. Tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? A 0,6, que es el seno, dividido por 0,8, que es el coseno. La definición de tangente de alfa. Y eso sale 0,5068, que de nuevo tengo que poner los dos signos, porque el 0,8 en realidad es más menos 0,8. Y de nuevo ocurre lo mismo, la tangente puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo del cuadrante en el que nos encontremos. En ese segundo ejercicio lo que nos dicen es, el coseno de alfa vale 0,45 y me pide que saque
el seno y la tangente sabiendo que el ángulo es agudo. Fijaos que en el primer ejercicio no nos decían nada, entonces yo podía obtener senos y cosenos y tangentes de cualquier signo y de cualquier ángulo, pero en este caso me están diciendo que el ángulo es agudo. Si el ángulo es agudo, lo que significa es que está en el primer cuadrante, por lo tanto solamente me van a valer los valores positivos, el coseno positivo y la tangente también positiva, ya que tenemos que recordar que en el primer cuadrante tanto el seno como el coseno y por tanto la tangente son positivos. Bien, pues hacemos lo siguiente, ponemos aquí la ecuación fundamental, que sería seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Donde pone coseno de alfa voy a poner 0,45. Así que hago seno cuadrado de alfa más 0,45, todo ello al cuadrado es igual a 1. Bien, a continuación pongo seno cuadrado de alfa más 0,2025, que es el valor de 0,45 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. Bien, de aquí saco que el seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos 0,2025. Entonces, vamos a poner aquí que esto es igual a 0,7975. Ahora vamos a sacar el seno de alfa. El seno de alfa, fijaos que aquí lo que tengo es una ecuación de segundo grado incompleta. El seno de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,7975. Y fijaos que aquí, en el primer apartado, yo he dicho puede ser positivo, puede ser negativo, porque el ángulo puede pertenecer a cualquier cuadrante. Pero aquí me están diciendo que el ángulo es agudo, por lo tanto solo puede ser del primero. Y si es del primer cuadrante, el seno de alfa tiene que ser positivo. Por lo tanto, esto va a dar 0,89. Ya tengo el seno del ángulo que vale 0,89. Ahora con la segunda ecuación fundamental vamos a sacar la tangente. Sería, vamos a ponerlo aquí en este lado, tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa, que es 0,89 dividido por 0,45. Y esto da 1,98. De esta forma, fijaos que también voy a poner solamente el valor positivo, ya que en el primer cuadrante, es decir, cuando el ángulo es agudo, se trata de valores serán positivos. Serán positivos, tanto del seno como del coseno como de la tangente. Bien, vamos a continuación a el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 lo que me están pidiendo es que saque el seno y el coseno de un ángulo sabiendo que la tangente de ese ángulo es 0,58 y que además pertenece al segundo cuadrante. Bien, en primer lugar, si me dicen que la tangente de alfa es 0,58 y pertenece al segundo cuadrante, lo primero que tengo que darme cuenta es que la tangente tiene que ser negativa. La tangente de alfa va a ser, por tanto, 0,58. Porque en el segundo cuadrante lo que tengo es que el seno es positivo y el coseno negativo. Por lo tanto, la tangente va a ser negativa. Bien, entonces, a partir de aquí lo que yo voy a sacar es que la tangente de alfa, como ya sé, es seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y esto, como digo, va a ser igual a 0,58. Por lo tanto, de aquí puedo sacar que el seno de alfa es igual a menos 0,58 por el coseno de alfa. Entonces ya tengo una relación entre el seno de alfa y el coseno de alfa. ¿Qué voy a hacer ahora? Emplear la ecuación fundamental. Donde pone seno de alfa voy a poner su valor, que sería menos 0,58 por coseno de alfa, todo ello al cuadrado. Esto sería este primer sumando, más coseno cuadrado de alfa, igual a 1. Bien, vamos a hacer esta operación que sería 0,58 al cuadrado. Eso es 0,34. 0,34 por coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Una ecuación, como antes, de segundo grado incompleta. Sumo y me da 1,34 coseno
cuadrado de alfa igual a 1. Despejo de aquí, me queda que el coseno cuadrado de alfa es 1 partido por 1,34. Y esto es 0,75. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser la raíz cuadrada de 0,75. Vamos a ponerlo en la siguiente línea, de manera que el coseno de alfa va a ser igual a 0,86. 0,86, pero 0,86 si es del segundo cuadrante tiene que ser negativo, así que aquí vamos a ponerle un signo menos delante. ¿De acuerdo? Tengo que el coseno de alfa es negativo, igual que la tangente de alfa, porque el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Y ahora vamos a sacar el seno del ángulo. El seno del ángulo será igual a menos 0,58 por menos 0,86, es decir, en esta ecuación lo que he hecho ha sido sustituir el menos 0,86 por el coseno de alfa. Bien, y esto, como veis, me va a dar un valor positivo que va a ser 0,51. De esta manera hemos sacado el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, que nos la daban, pero además teniendo en cuenta que pertenece al segundo cuadrante. Fijaos, si yo hago aquí la circunferencia, si pertenece al segundo cuadrante significa que es tal que así. Esto va a representar al seno, que va a ser positivo, y esto va a representar al coseno, que es negativo. El ángulo que me están pidiendo es ese de ahí. Bien, vamos ahora por el siguiente ejercicio. En este ejercicio lo que me están pidiendo es que compruebe si existe algún ángulo, cuyo seno valga un quinto y cuyo coseno valga un tercio. Vamos a ver si eso existe o si eso no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la ecuación fundamental de la trigonometría. Donde pone el seno pongo un quinto. Sería un quinto elevado al cuadrado más el coseno cuadrado, que es un tercio, elevado también al cuadrado, igual a 1. Para que ese ángulo exista, mejor dicho, sí, para que ese ángulo exista, dado ese seno y ese coseno, tiene que cumplirse la ecuación fundamental, que en este caso es esta. Así que yo lo que hago es elevo los cuadrados, que sería un 25avo más un noveno igual a 1. Ahora, ¿qué haría ahí? El común denominador, que sería 25 por 9 más 25 por 9 igual a 25 por 9. Aquí pondría un 9, sería 25 por 9 entre 25, 9, por 1, 9, 25 por 9 entre 9, 25, aquí un 25 y aquí pondría de nuevo 25 por 9. Entonces, si quito los denominadores, ¿qué me queda? 9 más 25 igual a 25 por 9. Y claro, eso obviamente no es lo mismo. Esto va a dar 34 y esto va a dar un valor mucho más grande. Así que esto no es correcto. Por lo tanto, lo que tenemos que responder es que no existe alfa. No existe ese ángulo que me están pidiendo. No existe alfa. Bien, este ejercicio es bastante común que os lo pongan en el examen. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación principal, en la ecuación fundamental de la trigonometría, los valores que me dan, seno y coseno. Y de esa manera comprobar si el ángulo existe o si el ángulo no existe. Bien, en este siguiente ejercicio lo que nos están pidiendo es el seno de alfa es igual al coseno de alfa, 2 veces el coseno de alfa. Sabiendo que el ángulo es agudo, que obtenga los valores de seno de alfa, de coseno de alfa y de tangente de alfa. Es decir, en este caso no me están dando ningún valor, sino me están dando la relación entre el seno y el coseno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar de nuevo esta ecuación, la ecuación fundamental. Yo pondría seno cuadrado, pues donde pone seno cuadrado voy a poner 2 coseno de alfa, 2 coseno de alfa al cuadrado. Simplemente lo que he hecho es en esta ecuación sustituir el seno por 2 coseno de alfa. Ahora más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Desarrollo este cuadrado y me quedaría 4 por coseno cuadrado de alfa más
coseno cuadrado de alfa igual a 1. Bien, simplemente lo que he hecho ha sido elevar al cuadrado el 2 coseno de alfa, me queda 4 coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y ahora eso lo sumo. Y esto me va a quedar 5 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Por lo tanto, el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1/5. Bien, aquí igual tengo una ecuación de segundo grado incompleta. Lo único que tengo que hacer es sacar de aquí la raíz cuadrada. Fijaos que me están diciendo que el ángulo sea agudo. Si el ángulo es agudo significa que está entre 0 y 90 grados, es decir, significa que está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el coseno va a tener que ser positivo. Así que hago coseno es igual, coseno de alfa es igual a 1 partido por la raíz de 5. Que si racionalizamos me va a quedar raíz de 5 partido por 5, pero positivo. ¿Vale? Siempre positivo porque estamos en un ángulo agudo. Ahora lo que tengo que hacer es sacar el seno. Pues el seno, en este caso simplemente lo que hago es 2 veces por el valor del coseno. Y el coseno es raíz de 5 partido por 5. Bien, pues esto es lo que vale, 2/5 de raíz de 5. Ese es el valor del seno. Si queréis lo podéis resolver con la calculadora y poner un valor decimal, pero en principio no haría falta. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar la tangente. Pues la tangente de alfa será el seno de alfa dividido por el coseno de alfa. Es decir, esta ecuación de aquí. El seno de alfa hemos dicho que es 2/5 de la raíz de 5. Y el coseno de alfa es raíz de 5 partido por 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la raíz de 5 se me va con la raíz de 5 y el 1/5 se me va con el 1/5. Y me queda que la tangente de alfa es 2. Estas serían las 3 razones trigonométricas del ángulo agudo en el cual el seno de alfa es igual a 2 veces el coseno del ángulo. Fijaos además que aquí todas las razones trigonométricas son positivas porque se trata de un ángulo agudo, un ángulo del primer cuadrante entre 0 y 90. Bien, este último ejercicio que vamos a resolver es también un ejercicio bastante típico de examen en el que me están diciendo que el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Esto suele caer bastante a menudo, como digo, ya que es un ángulo peculiar, es un ángulo que nos tenemos que saber sus razones trigonométricas y en realidad no es más que una variación incluso más sencilla del ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? Bien, de lo que se trata simplemente, pues es como hemos hecho tantas veces, donde pone el seno del ángulo, bueno, mejor dicho, donde pone el coseno del ángulo voy a poner seno de alfa, por lo tanto esto sería seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Esto qué me queda? Me queda 2 seno cuadrado de alfa igual a 1. Por lo tanto, el seno cuadrado de alfa es 1/2. Vale, si el seno cuadrado de alfa es igual a 1/2, ¿cuánto va a valer el seno de alfa? Pues el seno de alfa, siempre siendo un ángulo agudo, sería 1 partido por raíz de 2. Si esto lo racionalizo, me queda raíz de 2 partido por 2, que ¿qué ángulo es? Este ángulo es pi cuartos, 45 grados. Alfa va a ser pi cuartos igual a 45 grados. Entonces, en este caso, el coseno de alfa va a ser también raíz de 2 partido por 2, y la tangente del ángulo sería el valor del seno, que es raíz de 2 partido por 2, dividido por raíz de 2 partido por 2. Y esto me da 1, que de nuevo es la tangente del ángulo de 45 grados. En este ejercicio os podéis encontrar alguna variedad en el examen en el cual lo que nos digan es que en lugar de ser un ángulo agudo que pertenezca al cuarto cuadrante, segundo, tercero, etcétera, ¿vale? Pero se resuelve exactamente igual, lo único que hay que tener en cuenta serían los signos. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es aprender a realizar una tabla con el seno de 0, coseno de 0, tangente de 0, lo mismo para 30, para 45, para 60 y para 90, y de ahí extrapolarlo al resto de la circunferencia, al resto de ángulos.